9 señales de que eres un elegido. Mi querido signo Acuario, el universo te elige, no te da un manual. Te da información, señales y murmullos. Trata de no desear las señales como simples casualidades, reconózcalas. Profundiza en sus profundidades y descubrirás que sus rayos te dirigen a tu objetivo principal. Estas son las señales de que eres uno de los favoritos. Número 1. No eres falso. Eres el tipo de persona que no puede pretender ser algo que no es. En el caso de que algo no le parezca bien, le gusta dejar lo que está sucediendo en lugar de fingir engaños. Solo que no está en tu temperamento. A usted le parece fuera de lugar. Además, no convives bien con personas que no son verdaderas, ya sea que se centren exclusivamente en cosas materiales, les guste charlar o sean dañinas. No puedes interactuar con ellos. También tienes una especie de radar que te indica lo falso, un sentido excepcional para reconocer cuando alguien está mintiendo. Esta capacidad de ver el engaño desde un lugar remoto se asemeja a un don característico que tienes. Algo te reconoce como un favorito. Además de ser coherente contigo mismo, también tienes el don de percibir cuando los demás son creíbles o no. Número 2. Estás ansioso por más. No eres el tipo de persona que se contenta simplemente con seguir los horarios cotidianos. Si bien, algunas personas encuentran consuelo en los horarios habituales, generalmente sientes que hay otro componente, algo más grande, disponible para ti. La posibilidad de simplemente encajar y hacer lo que hacen los demás parece una trampa en la que preferirías no caer. Comprendes que hay algo más en la vida, además del trabajo ordinario y el cumplimiento de las normas de la sociedad. No estás limitado por límites que parecen mantener a otros atrapados en un solo lugar. Te das cuenta de que hay un mundo importante y sorprendente por encontrar, un mundo que está muy lejos de lo normal. Como dijo el escritor Robert Ice, al decidir tomar la dirección menos común, estás eligiendo un camino inesperado en comparación con la mayoría de las opciones, y te das cuenta de que esta decisión afectará tu vida de maneras genuinamente excepcionales. Por un amplio margen, muchos son llamados, pero un par son elegidos. Los individuos divinamente seleccionados son los más arraigados. Son sólidos y afrontan las peleas más difíciles. Como favorito, tu vida seguramente estará llena de dificultades todo el tiempo. Estos problemas satisfacen una necesidad. Te hacen más inteligente y con los pies en la tierra. Cuando exploras tiempos oscuros y difíciles, adquieres las habilidades y la comprensión para guiar a otras personas que están pasando por sus propias batallas. Número 3. Haces el camino más sencillo. Tus encuentros te preparan para ser un punto de referencia para las personas que están perdidas o experimentando aquí y allá. Las dificultades que enfrenta pueden evitar que muchos otros tengan que enfrentarse a una agravación y un dolor similares. Es más, superar tus dificultades facilita el camino a las personas que vienen detrás de ti. Cada segundo problemático de tu vida, cada agravamiento, cada batalla, cada prueba y cada desafío tiene una justificación detrás del ser. No se desperdicia nada. Estos encuentros están ahí para ayudarte a desarrollarte en un sentido profundo y darte la idea que realmente deseas para hacer del mundo un lugar superior. En cualquier caso, mientras atraviesas tus propios momentos difíciles, de una forma u otra buscas la solidaridad para ayudar a otras personas en sus batallas. Puede que no necesariamente lo notes, pero para ellos actúas como un libertador y sanador. Número 4. Buscas la realidad. No solo estás lidiando contigo mismo, también eres un trabajador y un socio que trabaja en la existencia de las personas que te rodean. Has estado buscando la realidad desde que eras joven. Has sido alguien que realmente necesita conocerla. No dudará en examinar la situación o cuestionar lo que todos los demás aceptan. Mientras que otros simplemente reconocen todo lo que dicen, a ti te gusta prestar atención a tu propio corazón y hacer tu propio camino. Estás continuamente buscando aclaraciones sobre temas urgentes y buscando un significado más profundo en la vida cotidiana. Te impulsa este profundo interés por investigar y descubrir los secretos de la presencia. Además,
te das cuenta de que las respuestas genuinas generalmente no son algo más en el planeta, sino que en muchos casos están dentro de ti. Como dijo el sabio Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida. ¿Realmente tienes fe en eso? Entonces estás en una misión, una excursión para investigarte a ti mismo y comprender cuál es tu identidad. No estás simplemente continuando con la vida, sino que realmente estás investigando más para descubrirla y descubrirte a ti mismo. Número 5. Eres la oveja negra. Ser la oveja negra de tu familia es otra señal de que eres una persona particularmente favorecida. En general, te has sentido único, ya que no encajas exactamente. Podrías intentarlo y haber contemplado si te aceptaron debido a lo diferente que eres de tus seres queridos. Cuando todos van por un camino, tú vas por el otro. Quizás tus convicciones políticas sean únicas, o simplemente ves el mundo de una manera especial que ellos no tienen idea. Sentirse tan único puede, en ocasiones, hacer que te sientas desolado o alejado de tus seres queridos. Es como si estuvieras caminando al ritmo de un tambor alternativo y ninguna otra persona escuche la música que estás tocando. Suele ser un desafío sentirse en su propia realidad rodeado de personas que deberían sentirse como en casa, pero al mismo tiempo es una señal de que está destinado a algo más, una opción que podría ser mayor, que simplemente encontrar un lugar en todos los demás. Número 6. Eres una persona decente. A pesar de haber sido tratado severamente o explotado anteriormente, en realidad decides ser reflexivo y hacer cosas beneficiosas para otras personas. Esto se debe a que tienes muy buen carácter, y es una justificación integral de por qué te eligen. Eres el tipo de persona que normalmente necesita satisfacer a los demás, de vez en cuando al menos, permitiéndoles quitarte más de lo que deberían. No es porque seas impotente, sino porque realmente te encanta ayudar. Ayudar a otras personas es simplemente importante por cuál es tu identidad, está en tu ADN. Número 7. Eres excepcional. Algunas personas pueden pensar que te están explotando, pero tú permites que esto suceda porque eres un proveedor de servicios. Te sientes más vigorizado y más tú mismo cuando ayudas a otras personas. Independientemente de si recibes mucho o no, esta naturaleza liberal tuya es un indicador obvio de que eres alguien extraordinario, alguien elegido por una razón más notable. Tienes un conocimiento interno. Puedes intentar ignorar todo lo que necesites, pero cuando importa, te das cuenta de que eres elegido. Se parece a una corazonada que no puedes deshacerte, un fuego en tu espíritu que continúa haciéndote saber que estás esperando algo importante. Simplemente te das cuenta de que estás destinado a tener un efecto en el planeta. Sientes que tienes una persona sólida, como si hubieras estado aquí más tiempo del que muestran tus años. La forma en que funcionan las cosas en el planeta, los individuos enviándose todo el desprecio y la lucha entre sí, simplemente no les suena bien. Número 8. A veces no ven el valor que hay en ti. Sientes que tienes un lugar único, un lugar muy lejos de aquí, y piensas que echas de menos ese oscuro hogar. La inclinación es fuerte. No te agradan las demás personas y no estás aquí para aceptar cómo son las cosas. Estás aquí para cambiar las cosas, para hacer del mundo un lugar superior. Es más, independientemente de cuánto intentes negarlo, esa convocatoria no se realizará. La gente no ve el valor en ti de vez en cuando. Simplemente podrían prescindir de ti, a pesar de que no has hecho nada malo. Esto puede resultar realmente confuso, especialmente si se tiene en cuenta que usted es una persona decente. La justificación detrás de esto es que la decencia en ti, la luz dentro de ti, hace que ciertos individuos se sientan cohibidos. Podrían prescindir de ti, es como si tú los sacara la oscuridad en ellos, los pedazos de ellos por los que no están contentos. A medida que te desarrolles en un sentido profundo, esa luz interna tuya brillará mucho más. Aunque muchas personas lo apreciarán por ello, algunas podrían reaccionar de manera inusual o incluso negativa. Significa mucho darse cuenta de que esto no se trata exactamente de usted, sino de ellos y sus propias preocupaciones. Así que no permitas que nadie disminuya tu luz, sigue siendo el individuo asombroso que eres y deja ir el antagonismo.
Cree que el universo es tu aliado y recuerda que estás dirigido y protegido desde un lugar superior. Trate de no preocuparse por las personas que no lo comprenden, simplemente continúe brillando ya que está ahí por una razón más importante. Número 9. Tienes confianza en un poder mucho mayor. A diferencia de ciertas personas que podrían detestar los pensamientos de otro mundo, consideras profundamente los poderes del universo o de Dios. Ves cosas que otros podrían pasar por alto. Comprendes que todo se está creando como debería, según lo indicado por un acuerdo superior. Se te conoce como un trabajador de la luz, alguien cuyo trabajo es llevar luz y amor al mundo. Cuando importa, te das cuenta de que este es tu llamado real debido a esta importante misión que te han encomendado. Estás dirigido y salvaguardado por poderes superiores. No tienes por qué temer nada ya que estás en un camino que ha sido diseñado especialmente para ti y no lo estás recorriendo solo. Entonces, mi querido signo Acuario, suponiendo que vean estas señales que hemos discutido en el video, deberían notar la llamada. Una señal de alguien más poderoso te insta a cumplir una misión mientras vives en este planeta. Suponiendo que continúes viendo esto, eres importante para el grupo firme de conocimientos. Ya que gracias a ti puedo hacer más grabaciones y ofrecer una visión más astuta. Muchas gracias a ti por ser importante para esta familia. Te deseo una vida próspera. Que obtengas magníficos favores. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.